Bueno, para cerrar hoy el ciclo de conferencias, vamos a invitar al profesor Eiber Castellano. El profesor Eiber está adscrito, es profesor asociado adscrito al Departamento de Contabilidad y Finanzas. Es licenciado en Contaduría y Administración, magíster y doctor en Ciencias Contables, y un asesor empresarial muy conocido en las redes sociales. Eiber fue compañero en... Eso es de lo que yo estudio en las redes sociales. Gracias. Gracias, Eiber. Bien, muy buenos días. Buenos días. Por acá. Hay algo ahí Ya con... te dice que dónde está. Sí. Vamos a ver. Chévere. Bien, muy buenos días. Vamos a estar trabajando, o titulé la conferencia, ¿Puede tu empresa crecer en 2023? Una conferencia que hemos estado llevando a diversos grupos empresariales, cámaras de comercio, asociaciones de comerciantes, no solamente en Mérida, sino en otras ciudades. Y es un poco hacer esa invitación a cómo, con voluntad de hacer cosas diferentes, sí, ciertamente las empresas pudieran empezar a crecer, ¿de acuerdo? Eso es algo que me parece súper importante de tenerlo claro allí. De hecho, estamos recopilando con este estudio, con este trabajo de consultoría, estamos recopilando una data para posteriormente convertirlo ya en una investigación. ¿Qué es importante acá? Que inicialmente cuando en Venezuela hablamos con un empresario y le decimos, bueno, es posible crecer o es posible que puedas... sí, puedas consolidarte en el mercado, que puedas tener incluso una estabilidad económica diferente. El empresario, en algunos casos, la respuesta es: en Venezuela todo está muy complejo, todo está muy mal, nada, o sea, y realmente si vemos cifras o variables macroeconómicas, pues seguramente también no nos vamos a sentir muy bien al momento de que alguien me pueda decir que pueda crecer. Sin embargo, esto es, les voy a mostrar un poco de lo que hemos venido trabajando y efectivamente de cómo haciendo cosas distintas se pudieran ir dando pasos para posteriormente pues, consolidar una organización. Hay factores, por supuesto, que nosotros no podemos, no creo que no lo voy a lograr. Bueno, pásamela tú, si no, no hay problema. Dale. Entonces, bueno, dando algunos pasos, pues vamos a hacer algo un poco diferente. Lo primero es que cuando conversamos con un empresario, que estamos dentro de la data que estamos recopilando es ¿qué significa crecer? Esa es una de las preguntas que siempre le hacemos al empresario. Y la respuesta que siempre nos dan es que crecer significa vender más. Entonces, siempre que llaman a un consultor o cuando necesitan un auxilio, lo que quieren es vender más, ¿de acuerdo? Pero hay una, no puede considerarse como una verdad absoluta de que si como empresario yo vendo más, pues voy a estar creciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y bueno, acá con números podemos demostrarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, como les decía, este es un error clásico que estamos viendo. Crecer es sinónimo de vender más. Y realmente, bueno, lo vamos a mostrar acá con lo relacionado. Acá creo que aquí se cortaron por la tipografía, me imagino, pero bueno, no hay problema. Vamos a entrarlo incluso con un pequeño caso, que es empresa que vende el mismo producto y que tiene un margen de un 40%. Ahora resulta que se encontró una estrategia, una de las estrategias que muchos utilizan para vender más es bajar los precios, es sacrificar margen. Es lógico, en algunas líneas es viable, pero hay que estar claros también del manejo de los números y sobre todo el tema para un empresario. Entonces, este es un pequeño caso en el cual hay alguien que vende un solo producto, tenía un margen de un 40% y automáticamente estableció una estrategia para vender por volumen y ahora vende con un margen de un 20%. Pasamos a la siguiente, por favor. Y acá vamos a observar una comparación y resulta que sí, él tiene una estructura en la cual él vende $25.000, tiene un costo de ventas con un 40% de 17.878 y su utilidad bruta en este caso de 7.150, tiene una paga a sus vendedores una comisión por ventas de un 3% sobre el monto de la facturación y posteriormente tiene unos gastos operativos fijos de 6.400. Si analizamos, su punto, ese justamente está en un momento de un punto de equilibrio en el cual con justamente facturar esos 25.000 no tendría ningún tipo de problema, no gana, no pierde, pero esa es su situación. Ahora resulta que él disminuye su margen
de un 40 a un 20%, y ven que a pesar de que aumentó su facturación, está en 46.817, prácticamente el doble, también sigue en punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene una carga de gasto fijo, tiene por ahí una condición variable, pero sacrificó margen. Entonces, no necesariamente, y ese es el primer mensaje con el cual comenzamos la conferencia en cada empresa o asociación que estamos viendo, no necesariamente vender más es justamente un sinónimo de crecer. ¿De acuerdo? Sí me puede ayudar el volumen de la facturación, pero también vamos a ver que vender más también nos trae algunos problemas por ahí de logística, que es importante verlo. Seguimos. Para mí, ¿qué significa crecer o qué es el mensaje que estamos llevando? Lo primero, por supuesto, es maximizar ganancias. La empresa tiene que empezar a retener también dinero, adicionalmente que pueda ser rentable, avanzar y escalar. Esto también es importante, tener metas, proyectos, hacer su planificación estratégica, ir alcanzando los objetivos. Y este que es el dolor de cabeza de todos ahorita, que es el tema de sistematizar y estructurar. ¿Por qué? Porque tenemos unas organizaciones en Venezuela muy informales, y esa es la realidad, y no podemos tomar esa realidad de ninguna manera. Hay un importante grado de informalidad, en la cual cuando tú llegas a una empresa pides por un proceso, si está documentado o no, no está documentado, no existe un manual, realmente muchos procesos de supervisión, de gerencia, son procesos naturales desde el punto de vista de cómo se han dado las cosas en algún momento que han funcionado, pero no hay procedimientos estructurados. Entonces, de hecho, en esa sistematización y estructuración, algo súper importante es la subutilización de los sistemas administrativos. Pagan unos sistemas administrativos con unas licencias increíbles, los sistemas tienen muchísimas funcionalidades, pero nada, solo se utiliza para facturar, por ejemplo, y en una hoja de Excel se llevan controles. Entonces, eso forma parte un poco de unas empresas que tienen que dar ciertos pasos para poder empezar a seguir creciendo. Seguimos por acá. ¿Cómo saber si una empresa está creciendo? Bueno, estos son como unos pequeños síntomas en los cuales comienza a aumentar tu rentabilidad, por supuesto, las utilidades que van de la mano, incremento de contrataciones, comienzas a contratar más personal, hay aumentos de puntos de venta, es decir, empiezas a vender en distintos sitios, abres nuevas tiendas, hay nuevos distribuidores de tu producto, etc. Aceleración en la rotación de los productos, normalmente empieza a rotar más rápido ese inventario y ya hay un mayor posicionamiento, te están reconociendo mucho. Vamos a decir de alguna manera, comienza un posicionamiento donde ya ciertamente hay un reconocimiento de la marca. Entonces, bueno, podemos decir que por ahí son algunos síntomas, por supuesto, hay unos indicadores que hoy no los traje, pero sí, digamos en este caso métricas o KPIs que podemos estar utilizando justamente para medir este crecimiento. Seguimos por allí. ¿Cuáles son las ventajas? Porque también hay detalles importantes. Un mensaje también es que no todo el mundo tiene que crecer, porque hay negocios que les va muy bien como están y no tienen la necesidad de expandirse, vamos a hacer de alguna manera. ¿Por qué? Porque también el crecimiento trae ciertas desventajas o ciertos problemas que ya lo vamos a conversar. Inicialmente trae unas ventajas y por supuesto el primer beneficio económico. Se espera que cuando la empresa sufra un proceso o esté en un proceso de expansión, pues pueda tener, digamos, mayor tipo de beneficio, va a tener más autoridad de la marca, o sea, va a ser, así como hablamos de posicionamiento, pues ya acá estamos hablando de autoridad, posicionamiento y proyección, y por supuesto vamos a empezar a consolidar metas. Seguimos. Y acá empiezan los problemas, porque no todas las empresas comienzan a crecer, y eso es incluso una de las principales causas hoy de fracaso empresarial que hemos visto, negocios que crecen muy rápido, en los cuales de repente tú dices, tienen 5 sucursales, tienen 6 sucursales, etcétera, pero el modelo no es sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empiezan los problemas de logística, de capacitación personal. De hecho, es uno de los problemas que encontramos frecuentemente en las visitas que tenemos con las empresas, y es que están sufriendo de capacitación de personal. De hecho, bueno, forma parte incluso de esos, en este caso como... bueno, por decirlo de alguna manera, sufren porque no encuentran un personal totalmente calificado, y dentro de las organizaciones hay un problema interno, que tampoco hay planes justamente para la formación del mismo personal. Entonces es como una queja, pero tampoco hay acción de por medio. Déficit de almacenamiento, hablando de si tienes inventarios, etcétera.
el problema de crecimiento, pues te genera ese problema logístico, comienzas a endeudarte también, porque para poder crecer seguramente hay que endeudarse, y en algún momento empiezan a pasar factura eso, y claro que existe posibilidad de quiebra. No todo el que crece, es más fácil caerse cuando estás arriba que el que está abajo, que digamos es mucho más sencillo mantener una estructura más pequeña, sobre todo si estamos hablando de gastos operativos. Etapas de crecimiento, bueno, digamos en este caso, estas son 5 etapas, están en un estudio de Churchill y de Lewis en Harvard Business Review, no es un estudio nada nuevo tampoco: existencia, supervivencia, éxito inicial, éxito formal, madurez. ¿Y qué sucede acá? Que también es importante contextualizarlo, porque de hecho por ahí en redes sociales, ya que tocamos hace ratito el tema de las redes, se vende mucho como: hey, yo voy a asesorar tu empresa y voy a llevar tu empresa al siguiente nivel, por ejemplo. ¿Y cuál es el siguiente nivel? ¿Cuáles son los niveles de las empresas? Entonces, muchas veces ni siquiera se está claro cuáles son las características de cada una de las empresas para ver cómo se puede ayudar para que efectivamente sí puedan pasar al siguiente nivel. No es lo mismo aplicar una estrategia para una empresa con 10 años en el mercado y con 200 empleados que para una empresa que tiene solamente 9 meses y tiene 15 trabajadores. Pareciera lógico, pero no es tan lógico cuando estamos en la calle, no lo vemos, ¿de acuerdo? Y es los errores que hemos encontrado por allí. Seguimos, tenemos acá la primera etapa, que era existencia. ¿Qué pasa en la existencia? No, lo primero es que el dueño es la esencia del negocio, y sin el dueño el negocio dejaría de existir. Es cuando encontramos por ahí que el dueño hace absolutamente todo, ¿de acuerdo? Es muy normal cuando uno está emprendiendo, es súper normal. Hay dependencia en este caso, de unos pocos clientes, no hay mucha clientela tampoco, pero esos clientes, podemos decirlo de alguna manera, que mantienen el negocio. Hay falta de liquidez, no existe financiamiento, y por lo que comentaba, que el dueño hace todo. Acá hay problemas siempre de liquidez, y por lo tanto, algo que es interesante, de hecho, siempre desde el punto de vista financiero lo comentamos: cuando inician los emprendimientos, uno de los graves problemas son los problemas de capital de trabajo. ¿Por qué son los problemas de capital de trabajo? Porque se me ocurre a mí, $10,000 para iniciar el negocio, y el día que abrí el negocio me gasté los $10,000 en absolutamente todo, y después esperamos y rogamos que efectivamente las ventas lleguen, pero si no llegan, se nos complica. ¿Qué estrategias para avanzar de nivel? Normalmente el dueño debe capacitarse, debe delegar también y priorizar ventas. En este nivel es importante el tema de las ventas, el ir captando nuevos clientes, ampliar el portafolio. Puntos críticos: bueno, buscar factores que nos puedan diferenciar, conseguir clientes, como les comentaba también, y por supuesto siempre es importante pedir ayuda, ¿de acuerdo? Buscar ayuda en este caso, bien sean consultores, bien sean universidades, etcétera, pero donde en realidad te puedan apoyar a que efectivamente puedas seguir avanzando al otro nivel, que luego de existencia tendríamos supervivencia. Comienzan los problemas del crecimiento, y esto se le conoce como la ironía del crecimiento, porque uno dice: bueno, si yo crezco, ¿por qué tengo problemas? Y efectivamente vienen los problemas, porque siempre más clientes son más problemas. Hay una logística para atenderlo, atención al cliente, capacidad operativa, se incrementan las ventas, y no necesariamente es un aumento de las ganancias. ¿Por qué? Porque comienzas a crecer y también a absorber otros costos operativos, otros gastos operativos en esa estructura, y eso te hace posiblemente que puedas retener menos dinero. Por supuesto, endeudamiento. Estrategia, bueno, capacitar al equipo de trabajo y comenzar a sistematizar procesos, creo que es lo más importante. Por eso siempre cuando hablo de sistematizar, creo que es el punto central de lo que sería el crecimiento, que una empresa puede decir que empieza a dar esos primeros pasos, es el tema de sistematización, y por eso tan importante esas asignaturas que se imparten acá en los diversos programas, incluso en contaduría con sistemas y procedimientos contables, en administración con sistemas y procedimientos administrativos. Son más asignaturas que en algunos casos no se le da la debida importancia, y realmente es el centro de muchísimo, es el centro incluso para mí del crecimiento, esa sistematización que se pueda lograr. Luego, ¿cuáles son los puntos críticos en este nivel? Bueno, documentar los procesos, ser, para mí, optimista inteligente, es ser un optimista realista, es alguien que efectivamente, es alguien que entiende que la cosa no está bien, como lo que nos está pasando a nosotros acá, pero que teniendo la voluntad, haciendo bien las cosas, pues pudiera seguir avanzando. Y por supuesto, siempre mantener la calidad.
seguimos por allí. La tercera etapa es éxito inicial. Ya hay equipos de trabajo formados y líneas de negocio que son recurrentes y consolidadas. Los problemas que tenemos acá es que, bueno, como ya nos empieza a ir muy bien, también queremos seguir creciendo más y por lo tanto quiero tener mayores, en este caso, mayores posibilidades para invertir. Entonces, bueno, voy a necesitar capital también. Cuando hablo acá de falta de posicionamiento de la marca es que me va muy bien, pero tampoco soy el líder del mercado. Tampoco no me reconocen como el líder del mercado. Invertir en marketing sería una de las principales estrategias y siempre tener una estructura de trabajo flexible. Puntos críticos, fortalecer los factores diferenciadores de la marca. Creo que es allí lo más importante. Avanzamos a la cuarta etapa, que sería el éxito ya formal. Ya en este caso voy a buscar apalancamiento financiero, porque ya como ven que soy más grande, si me dan financiamiento. Porque cuando estamos muy pequeños en temas de emprendimiento, probablemente no tengo acceso a esos sistemas de financiamiento. Ya entonces busco o tengo una necesidad de una expansión mayor. Sí, una expansión mayor. Falta de personal calificado para la expansión también es un problema. No es lo mismo tener un gerente de ventas que pueda atender todo el estado Mérida, por ejemplo, a un gerente de ventas ya nacional. El perfil cambia, la habilidad y tal vez la formación, todo esto puede estar cambiando. Entonces comenzamos a tener problemas de este tipo. Estrategia, siempre planificación a largo plazo. De hecho, creo que esta planificación estratégica es algo súper importante. Llegamos a las empresas y algo que siempre percibimos es que el dueño tiene miles de proyectos, hay miles de ideas, pero nunca está escrito, no hay un plan de ventas, no hay objetivos comerciales escritos, sino quiero vender más y sí, quiero que me vaya mejor, etcétera, pero no hay nada formal. Y creo que eso es justamente con lo que estamos trabajando. Apalancamiento de capital con bancos o con inversionistas, por eso estamos en ese nivel. Y los puntos críticos serían alianzas estratégicas y ya empezar a hacer inversiones a largo plazo. Y el último ya es madurez, en el cual la empresa puede contar con recursos ya financieros, humanos, procesos sistematizados, posicionamiento, recursos intangibles. Los problemas pueden ser inicialmente el tema de la necesidad de innovación. Ya en este punto las empresas tienen que innovar, ser totalmente disruptivas allí en el mercado. Y ahí ya incluso en niveles muy altos, siempre va a haber competencia desleal en todos los niveles, pero en este nivel hay jugadas muy fuertes y bueno, que pueden hacer tambalear incluso a las empresas. En el tema de la estrategia, inversión en marketing e innovación y liderazgo con una nueva visión, con una visión, en este caso, a largo plazo. Puntos críticos serían nuevos mercados, que serían, por supuesto, que se puedan traducir en más ventas y en una mejora continua de los procesos. Seguimos allí. O sea, la conferencia incluso gira o se prepara sobre esta frase, ¿de acuerdo? Que está incluso, la podemos ver en el día a día, etcétera, pero si busca resultados distintos no habla siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Y esa frase es una frase que para mí es muy importante porque es invitarle a ese emprendedor, a ese empresario que pueda establecer estrategias para hacer en este caso, si quiere crecer, por supuesto, pues puede hacer cosas totalmente diferentes. Y bueno, acá vamos a hablar de algunos ejemplos. Seguimos allí, por favor. Ajá. Esta es la matriz producto-mercado. Los que son de mercado es una matriz muy utilizada, no es nada nueva, pero es una matriz que hemos estado utilizando hoy en día y nos hemos guiado mucho para poder hacerle un plan de crecimiento a una empresa. ¿De acuerdo? Esta matriz, la matriz de Igor Ansoff, pues nada, tiene justamente productos y mercados, tengo productos actuales y productos nuevos. A medida que avanzo, cada vez que yo avanzo allí, voy a tener un mayor riesgo. Y de la misma manera, en los mercados, si yo tengo mi mercado actual y me voy o migro a un mercado nuevo, pues voy a tener un mayor riesgo también. Vamos a ver en este caso cómo clasificamos las estrategias. Bueno, la matriz nos indica que yo pudiera crecer con cualquiera de estas 4 estrategias. ¿De acuerdo? La primera estrategia es una estrategia de penetración o de inversión en el mercado, en la cual lo que yo voy a buscar es justamente aumentar mis ventas, aumentar mi cuota de mercado, mi facturación, mi rotación de productos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con simplemente mis productos actuales en el mismo mercado en el que yo me desenvuelvo.
Entonces, ahí ya vamos a dar ejemplos de cómo pueden ser esas estrategias. Luego vamos a tener una estrategia, en este caso de lanzamiento, en la cual yo voy a mi mismo mercado, el que yo estoy atendiendo, a mi mismo cliente, poderle dar una opción, en este caso, de poder ofertarle nuevos productos. Entonces, estaría creciendo porque tengo, o en teoría, estaría generando también ventas por estos nuevos productos. Y si me voy desde el punto de vista de la perspectiva de mercado, bueno, si yo con mis productos actuales voy a un mercado nuevo, tendría una estrategia de incursión en un nuevo mercado que pudiera ser, por ejemplo, abrir una sucursal en otro país, tener otro público objetivo también, porque no solamente podemos verlo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista del nicho al cual yo estoy dirigido. De acuerdo, o sea, de repente hoy en día estoy elaborando ropa deportiva, eso es lo que son mis productos actuales, confecciono ropa deportiva y atiendo damas, y después puedo irme a un segmento a atender de ropa deportiva para hombres, por ejemplo. Entonces, es un nuevo mercado, a pesar de que estoy en el mismo, es un nuevo mercado porque tiene unas características totalmente diferentes. La preferencia y hábitos de consumo de hombres y de mujeres para ropa deportiva, por ejemplo, puede ser totalmente diferente. Entonces, es el mismo producto que yo confecciono, pero pudiera estar allí. Y desde el otro punto, la más arriesgada de todas, obviamente, es una diversificación donde vamos a lanzar un nuevo producto a un nuevo mercado. Vamos a ver algunos ejemplos allí. Este es un ejemplo que tenemos de una empresa. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la empresa? Empresa de repuestos automotrices que vende, en este caso, para solamente tren delantero, o está especializada en tren delantero para la marca Chevrolet. Por ahí vemos de repente tiendas de repuestos que solamente venden Toyota, Chevrolet, etc. Bueno, esta empresa vende únicamente, en este caso, piezas de tren delantero, que está ubicada en la segunda. Si yo quisiera hacerla o presentar un plan de crecimiento, en este caso una estrategia de penetración, estaríamos buscando generar más tráfico, que por allí eso es súper importante, ya que es un tema de acá conceptos de marketing que son fundamentales. De hecho, en algunas investigaciones se le llaman las palancas de crecimiento. Bueno, publicidad en Facebook Ads, en Google Ads, estaría trayendo más tráfico. Y si pudiera tener algún tema de estrategia de descuentos, no necesariamente en todas las líneas, en algunas que sean puntuales, de manera que no me van a afectar considerablemente el tema de la rentabilidad. Si es de lanzamiento, por ejemplo, incorporar el portafolio de repuestos eléctricos de la marca Chevrolet. Es decir, en el lanzamiento yo tendría ya mi público, que son las personas que tienen vehículos Chevrolet que me compran, pero en este caso, como yo solamente vendía tren delantero, ahora vendo piezas de eléctrica. Luego tendríamos una incursión en nuevos mercados, podemos abrir una sucursal, por ejemplo, en la ciudad de Maracaibo, y en la estrategia de diversificación podríamos comercializar vehículos usados de la marca Chevrolet. Cuando no vendo vehículos, es un público diferente, porque a pesar de todo, quien me compra a mí me compra son repuestos, no está comprando vehículos. Entonces, bueno, es una estrategia que se pudiera tener. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Puedo crecer? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Se pueden aplicar las 4? Absolutamente todas las respuestas son válidas. Yo puedo aplicar todas las estrategias, sin embargo, ¿cuál es lo interesante acá? Pues empezar a ver porque cada estrategia tiene una inversión detrás. Hay recursos que la empresa para poder crecer tiene que desembolsar. Entonces, esa es otra de las preguntas. Así que cuando vamos a una empresa y el empresario dice, quiero crecer más, quiero que me hagas un plan, etcétera, etcétera, una de las primeras preguntas es ¿cuánto piensas invertir? ¿Cuál es el presupuesto que tienes disponible también para invertir? Entonces, son detalles por ahí que nos encontramos. Creo que hay otro ejemplo también. Vamos a ver. Es un restaurante ubicado en la ciudad de Caracas que está especializado en sushi. Entonces, bueno, una estrategia de penetración, aumentar el tráfico, para aumentar las ventas del restaurante y todo, pudiera ser, por ejemplo, contratar influencers, organización de eventos, eventos incluso corporativos o eventos para aumentar la posibilidad de que más personas puedan llegar al establecimiento. Y luego pudiéramos hacer también una estrategia de lanzamiento, como por ejemplo, ahorita hay en este caso hay como, no sé si es una nueva tendencia, una moda que hacen también en el sushi, pero lo hacen con tacos también, como si fuera algo mexicano, pero en sushi. Entonces sería un nuevo producto que estaría incluyendo en menú, en este caso para mis clientes.
Una estrategia de inclusión en nuevos mercados podría ser que yo únicamente trabajaba en el restaurante y ahora puedo prestar un servicio de catering a eventos corporativos, a empresas, etcétera, a eventos, fiestas, cumpleaños, etcétera. Y tendríamos también una posible estrategia de diversificación que sería incorporar algo que puede ser demasiado riesgoso, combinar el sushi con la comida tailandesa, por ejemplo. Puede ser muy riesgoso, pero es una estrategia y en algunos casos algunos les funcionan. Entonces, bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cómo podemos establecer estrategias. Y insisto, ¿qué es lo que han ido pasando acá? Es atreverse a diseñar un plan, a atreverse a hacer algo diferente, y esto seguramente va a repercutir en los resultados de la empresa. Por supuesto, los planes no pueden ser rígidos, tienen que ser totalmente flexibles, tienen que tener su nivel de inversión, sus KPI, justamente para poder medir el avance de cómo va cada una de las estrategias y tener la posibilidad de hacer alguna corrección en algún momento si es necesario. Estos son tres conceptos necesarios para crecer, son conceptos tomados hay un modelo se puede decir de proyectar ventas, que es el modelo del volumen de venta, que es tráfico, tasa de conversión y ticket promedio. Así hoy en día incluso se están proyectando ventas es como una tendencia también, en el cual vamos a tener el tráfico, que serían los potenciales clientes. Luego tendríamos la tasa de conversión o la tasa de cierre, es decir, de todos esos clientes. Vamos a suponer, explicarlo con un ejemplo. Si tenemos una farmacia, el tráfico sería todas las personas que ingresan a la farmacia diariamente a preguntar por un medicamento o por algún otro producto, compren o no compren, ¿de acuerdo? Es un cliente potencial. Ese es el tráfico. Luego vendría la tasa de cierre de esos que entraron a preguntar cuántos compraron. Y por último, el ticket promedio. En promedio, cuánto compró cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, existen estrategias para poder, en este caso, ir mejorando cada una de esas métricas. Hay empresas que hemos visto que tienen problemas de tráfico. Es decir, tienen un muy buen producto, los vendedores son espectaculares, están súper capacitados, todo bien, pero no les llega a la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente si no llegan los potenciales compradores. Y de la misma manera, tenemos empresas entonces que le llegan muchas personas, pero nadie le compra. ¿Qué está pasando? Hay un problema de producto, hay un problema también puede ser incluso hasta de capacitación, de atención al cliente, hasta el ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, que puede estar sucediendo. O puede ser un tema de precio también, que todo el que ingresa por allí pregunta por precio y si el precio es más elevado, pues no compra. Y al final, hay en algunos casos, el famoso ticket promedio, que es el clásico ejemplo, el de McDonald's, que cuando tú vas a comprar y te dice, papita, por solo tanto, ¿las quieres las papas más grandes o un helado adicional? Y lo que están buscando es aumentar el ticket promedio. Y por supuesto, si el modelo lo que dice es que si tu tráfico lo multiplicas por tu tasa de conversión y lo multiplicas por tu ticket promedio, te va a dar las ventas de la empresa. Así de sencillo. No estoy explicando acá el modelo porque no es el objetivo de la conferencia, pero son tres conceptos que hoy en día son importantes para que la empresa pueda crecer. Seguimos allí. Estrategia de tráfico, es decir, que yo quiero que me lleguen más personas, que pregunten por mí, etcétera. Bueno, hoy en día el famoso tema del marketing digital, de las redes sociales, de generar contenido de valor, que lleguen personas porque quieren escuchar lo que yo estoy diciendo, porque quieren ver las características de mi producto, etcétera. Puede ser en redes sociales, en páginas web, hacer boletines, escribir artículos de blog, etcétera. El famoso tema de la publicidad, y es cierto, está pasando muchísimo con empresas que sí contratan para la gestión de las redes sociales a profesionales, diseñadores, community managers, etcétera, y tú ves la red social maravillosa, pero no hay interacción, es muy linda la red social, todo, pero tiene pocos comentarios, pocos likes, ¿qué está sucediendo allí? Lo que está sucediendo es que no ha habido suficiente tráfico a esa gran propuesta que tú estás haciendo. Entonces, sencillamente la red social no va a vender, sino que se transforma en simplemente una tarjeta de presentación. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario lo que llaman tráfico pago, que sería la inversión en publicidad. Posteriormente tendríamos lo que son alianzas también. Se ha escuchado mucho ahorita el tema de los referidos, si tú hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, ofrecen tu local la hamburguesa, pero también el helado, pero el helado es de otra empresa, entonces hacen como esas alianzas justamente para generar más tráfico entre varias empresas.
Eventos también, pues, por supuesto. Participar hacer eventos organizados, también participar. Seguimos acá. Estrategias para la tasa de cierre. Tendríamos inicialmente cotizaciones atractivas. Para yo cerrar una venta, ¿qué necesito? Generar esa confianza. Bueno, puede ser con cotizaciones que sean atractivas, presupuestos que se dan muy bien, hacer presentaciones. Ya incluso se ha perdido mucho ese tema, sino cuánto cuesta eso y se envía ahí por WhatsApp, vale tanto y listo. O sea, bueno, ya esto es un tema más de atención al cliente y de ventas, pero es importante tenerlo claro, capacitar al vendedor también en los temas relacionados con atención al cliente, comenzar a automatizar también. Hay muchísimas herramientas hoy de automatización para gestionar los clientes y eso es algo que hoy en día noto, e incluso hay algunas herramientas hasta gratuitas, que si así la persona escribe a las 4 de la mañana, puede tener la posibilidad hasta de hacer un pedido, de poder comprar y automáticamente un bot, bien sea en Instagram, bien sea en WhatsApp, etcétera, lo puede guiar y puede incluso hasta generar la venta, ¿de acuerdo? Esto es importante también trabajar en eso. El famoso tema hoy en día que acá en Venezuela todavía es una deuda pendiente, que es el tema de los CRM o los sistemas de gestión de clientes. Son muy pocas las empresas que hoy lo aplican y afuera está demostrado, hay N cantidad de estudios, la posibilidad que da de cerrar una venta, el contar con un sistema de seguimiento. Allí, por ejemplo, bueno, yo hablaba ahí de gatillos mentales, algunos llaman disparadores mentales, que es esa capacidad de persuasión que pueda tener el vendedor a la hora de poder cerrar una venta. Y bueno, hay muchísimos, como el tema de la escasez, cuando uno lee por allí, queda un solo cupo, entonces uno se desespera para comprarlo, pues porque queda uno, y tal vez es hasta falso, pero eso es un gatillo mental, eso activa un gatillo de urgencia. Entonces bueno, hay muchísimos de ellos que se pueden desarrollar, pero que los debe comenzar el vendedor, ¿de acuerdo? Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante para los que me están escuchando también por Zoom, es que siempre se ve la profesión del vendedor como si no te va bien en algo, pues te puedes invitar a vendedor. O sea, como que un mientras tanto o algo, y la profesión del vendedor es súper importante dentro de las organizaciones. Entonces, forma parte de uno de los capitales, en este caso, del capital humano más importante que hay, donde hay que capacitarlo, donde hay programas no solamente para que, bueno, lo vemos efectivamente para que pueda vender más, pero sí es importante tenerlo motivado, establecer sus planes de formación y todo, y creo que una de las profesiones hoy en día hasta más rentables que he podido ver, porque ingreso a empresas donde el vendedor gana más que hasta el dueño de la empresa, y eso lo he visto, ¿de acuerdo? Y ojo, insisto, pero un vendedor profesional que hace su trabajo, que conoce el producto, todo eso. Luego, al final podemos tener estrategias de cierre, algunos packs, de repente cuando te dicen, bueno, con la compra del acondicionador y el champú te regalamos una mascarilla. Eso es un pack, por ejemplo. Eso te puede ayudar a cerrar, porque de repente tú dices, pues yo voy a nada más el champú, pero bueno, me llevo el champú, el acondicionador y de paso me van a entregar una mascarilla. Entonces, eso pudiera ayudar a cerrar la venta. Y por supuesto, distintas alternativas de precio, escala de precio y medidas de pago. Hoy en día en Venezuela, con el entorno multimoneda que manejamos, las empresas no se pueden cerrar a solamente aceptar puntos de venta, transferencias, bolívares, etcétera, sino llegar incluso a todo este tema de la tecnología, blockchain con criptomonedas y todo ello. ¿Seguimos? Ya con esto estamos terminando. Sería estrategia de ticket promedio. Hablamos de 3 conceptos. Y ok, necesito también trabajar en cómo eleo de que esa persona cuando llegue a mi empresa pueda comprar algo adicional, pueda comprar un poco de por lo tanto eso sería elevar el ticket promedio. Lo primero es tener también, en algunos casos siempre decimos tener nuevos productos, incorporar nuevos productos al catálogo. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces no vendemos, en algunas ocasiones no vendemos porque no le ofrecemos a nuestros clientes otros productos que ellos no sabían que nosotros teníamos también. Y eso lo hemos visto mucho. Tener algún tipo de beneficios por lealtad al que normalmente nos compra, hay algún tipo de descuento, hay algún tipo, no solamente de descuento o de premio monetario, pero hay algún tipo de seguimiento, de mensaje, de felicitación, etcétera, de manera de poderlo invitar a que pueda consumir un poco más en la empresa. La experiencia del usuario, pues bueno, si tú estás en un restaurante y te sientes súper bien atendido, seguramente incluso pasas por un rato más, te tomas un café que no ibas por el café, luego puedes incluso incrementar lo que estás consumiendo. Y el tema de estrategias de venta cruzada es justamente tener un manual
hablo de manual, pero tener documentado estrategias en las cuales, ¿qué sucede si yo vendo equipos de celulares y veo que la persona cuando ingresa a preguntar por el celular, lo primero que pregunta es por la cámara? Bueno, decir que le gusta la fotografía. Bueno, ¿qué le puedo? ¿A usted le gusta la fotografía? Bueno, adicional a ese teléfono, ¿qué le pudiera yo ofrecer que yo pueda tener disponible? Eso nos pudiera, es en este caso, una estrategia de venta cruzada que nos pudiera ayudar a vender un poco más. ¿Seguimos? Y ya con esto estamos terminando. Dice, bueno, siempre existirá una opción de crecer, dependerá de ti. Yo siempre hago ese comentario. Entiendo las variables macroeconómicas, entiendo el entorno, entiendo incluso la presión desde el punto de vista tributario que tenemos hoy en día entre tributos nacionales y municipales, sobre todo, que nos están golpeando bastante, y es una realidad que tenemos, pero aún así, la buena noticia es que visitamos empresas que están vendiendo más que el año pasado, visitamos empresas que incluso están abriendo sucursales, y visitamos empresas que el año pasado tenían 10 trabajadores, hoy tienen 15, 20, 40 empleados. Entonces quiere decir que de una u otra forma las empresas han ido trabajando. Por supuesto, está al otro lado de la moneda también, ¿de acuerdo? Empresas que se han venido a menos, que lo hemos podido ver, pero sí hemos tenido esa bonita experiencia, tanto a nivel de, en este caso, a nivel de visita en consultoría, como los eventos que hemos organizado, que son eventos empresariales, y pues conocemos ahí muchísimas empresas en las distintas ciudades del país, y de verdad que hemos visto incluso un elemento muy positivo allí. Genera estrategias y mide los resultados, insisto, tener una estrategia que creo que es de lo que más adolece hoy en día el sector empresarial en Venezuela por el grado de informalidad que presenta, y no esperes, por supuesto, que los clientes lleguen solos. Muchas gracias.